Ok, entonces antes de proceder necesitamos tener a la mano papel y lápiz y hacer algunas anotaciones para que en el momento en que pasemos las medidas a nuestros marcos de referencia no perdamos de vista las longitudes que necesitamos tener en cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuánto mide de largo nuestro emblema. Si lo colocamos longitudinalmente sobre la escala de medición de nuestra regla flexible, vemos que aproximadamente va desde el centímetro 2 hasta el centímetro 13, así que para evitar caer en estimaciones realmente desmesuradas, diremos que la longitud son 11 centímetros del emblema. Entonces, anotamos ese número en un trozo de papel para que no se nos olvide al momento de trasladar las medidas a los marcos de referencia. Entonces, longitud del emblema 11 centímetros. Perdón por la escritura, pues mientras mantengo una mano en la videograbadora, la otra estoy usándola para escribir, entonces pues no queda muy estético el resultado de escritura, pero es lo importante, escribir esa longitud como les digo, para no perderla de referencia. Entonces ya sabemos, la longitud del emblema son 11 centímetros. Ahora, el ancho del emblema. El ancho del emblema, al colocarlo sobre la regla flexible, nos marca desde el centímetro 2.3, 2.4 hasta el centímetro 4. Para evitar entonces también tomar puntos de referencia que no sean posibles de trasladar de manera equitativa, vamos a decir que el ancho del emblema son 1.5 centímetros. Anotamos también dicho dato. Entonces, ya en este momento tenemos dos longitudes básicas para instalar los emblemas, pero nos hace falta la de un marco de referencia. ¿Por qué? Porque este elemento, al ser instalado, necesita quedar equidistante de sus puntos de referencia, y los puntos de referencia en este caso son: 1, la punta del bosel, la punta de la moldura, punta delantera de la moldura, y 2, el borde de la lata, pues del guardafango delantero. Si el emblema no queda ubicado equidistante con respecto a esas dos distancias, pues en algún punto se va a perder la estética original del vehículo. Y para eso justamente es que montamos acá los marcos, los rieles si se quiere, de referencia. Y por eso tienen que ser de cinta de mascarar, porque es suave con la pintura, no la mancha, no la raya, y es fácil de ubicar, bien sea para pegar o despegar. Entonces, teniendo en mente la distancia, la longitud del emblema, que son 11 centímetros, medimos con la regla flexible
la distancia que hay, que es la que vamos a usar de referencia, entre el inicio de la lata del guardabarros o guardafangos hasta donde comienza la curvatura. Esas son las dos referencias que vamos a tomar: el inicio de la lata versus donde, en este caso, donde inicia la curvatura. Pero entonces vamos a tomar no esta superior, que es más la distancia, sino esta inferior, que es menos distancia, para que quede evidentemente centrado para con respecto a la distancia mayor en ambos sentidos. Entonces procedemos a medir esa distancia. Colocando entonces nuestra regla, nos dice que va desde el centímetro 1 hasta el centímetro 18.5. Es decir, el borde que tomamos de referencia, que es el inferior, que es el más corto, tiene desde el centímetro 1 hasta el centímetro 18.5, lo cual quiere decir tiene 17.5 centímetros de longitud. Procedemos a escribir esa longitud también en nuestro papel de apuntes. Longitud. Entonces, longitud de, puede ser marco del guardabarros, es solamente una serie de letras de referencia, 17.5 centímetros. ¿Qué tenemos entonces hasta el momento? Lo que tenemos es simplemente una serie de medidas que ya nos permiten tomar la referencia. Es decir, si sabemos que el largo del emblema son 11 centímetros y el largo del marco de referencia son 17.5 centímetros y queremos dejarlo centrado, entonces sabemos que a lado y lado debe haber exactamente la misma referencia. La diferencia entre 11 centímetros y 17.5 centímetros son 6.5 centímetros, lo cual quiere decir que la diferencia entre el inicio, como les mencionaba, el inicio del guardabarros, es decir, entre este inicio y la primera de las letras, es decir, la C en este caso, tiene que ser la misma distancia que hay entre este punto, que es el inicio, digamos, de la curvatura del guardabarros, y el final de la letra X. En este caso pueden dejarlo de 3 y 3,5 acá, o si quieren pueden dejarlo de 3.25 y 3.25. ¿Yo qué les recomiendo? Considero que una distancia prudente para este caso sería justamente 3 centímetros acá, desde el inicio de esta lata al principio de la letra C, y 3.5 centímetros desde esta parte, desde el inicio de esta curvatura hasta el principio de la letra X. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es simple y llanamente crear dos marcos de referencia adicionales, usando justamente trozos de, puede ser la cinta gruesa, o también pueden usar la delgada, la que ustedes consideren. Lo único que vamos a hacer es trazar una vertical sobre los puntos de referencia para saber en dónde debe quedar nuestros emblemas ubicados.
ya he marcado entonces con el portaminas o el lápiz de grafito los puntos de referencia, como les decía, para centrar nuestros emblemas. Entonces, de aquí hasta acá hay 3 centímetros, y de aquí, del inicio de la curvatura hasta el punto de referencia, hay otros 3,5 centímetros, que era lo que yo les mencionaba que se podía dejar, pues digamos, para evitar tener que tomar medidas que pudiesen no ser trasladables. Porque recuerden que así como hacemos en este lado del carro, también tenemos que hacerlo en el otro lado para ubicar el otro emblema. Entonces, para trazar estas líneas, realmente pues lo único que usé fue una tarjeta, un elemento plástico duro que me permitiese pues trazar líneas rectas. Y entonces, como les decía, de este punto, del inicio de la lata, en el centímetro 1, al punto de referencia hay 3 centímetros, y del inicio de la curvatura, que es en el 18,5, hasta el punto de referencia hay otros 3,5 centímetros. Entonces vamos a tener un marco de referencia bastante exacto para poder ubicar no solo el emblema de uno de los lados, sino también poder trasladar las medidas al lado contrario.